feliz sábado, hermano. Démosle gracias a Dios de nuevo, ¿verdad? Por tener la oportunidad de reunirnos de nuevo. Y ahora en este periodo festivo, pues nosotros, el mundo está en su fiesta, nosotros estamos en nuestra fiesta, que es el día sábado. Vamos a orar, hermanos, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, por estar aquí, por reunirnos, por buscar la presencia tuya en este día especial. Anímanos, ayúdanos, fortalécenos, porque en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que apremia la preparación espiritual. Y hoy en este sábado tú nos quieres preparar espiritualmente. Primero, a la luz de tu palabra, queremos estudiar siempre temas relacionados referentes al santo día de reposo, día especial hoy en esta mañana, continuando con la serie que hemos estudiado de la semana pasada. Danos la ayuda de tu Espíritu para que podamos entender estas verdades y puedan ser grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con la serie que comenzamos el sábado pasado, ¿verdad? La serie tenía por nombre, aparece ahí, ¿verdad?, en la imagen, Respuestas a controversias sobre el sábado. Repito, respuestas a controversias sobre el sábado. El tema de hoy se llama el sábado antes del Sinaí. El sábado antes del Sinaí, es decir, el sábado antes de la promulgación de la ley. El sábado antes del tiempo de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a estudiar en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Ahí va a estar toda la principal lectura, ¿verdad?, de este tema, de este sábado, y se llama el maná y el sábado. Vamos a ver la relación que tuvo o que tiene, ¿verdad?, al estudiar el maná, estudiar el sábado también. Es decir, la teología del maná se enlaza con la misma teología del sábado. Y las dos forman un argumento poderoso para defender la verdad del sábado. Muy bien. ¿Qué podemos notar en ese capítulo? Así en síntesis, pero después lo vamos a desarrollar un poco más detallado. Podemos notar que el don del maná, ¿verdad? Hay muchos que hemos estudiado este capítulo. Es la ocasión de renovar el don mayor, y el don mayor es el sábado. Es decir, por medio del maná, Dios le recuerda a Israel el sábado. El maná había de preparar al pueblo para obedecer el sábado. Eso es importante, grabarnos eso. En otras palabras, mediante el milagro del maná, Dios le recordaría al pueblo de Israel la observancia de sus leyes. El versículo 4 lo menciona, que lo vamos a leer, la observancia de sus leyes, especialmente dentro del contexto del sábado. Vamos a leer, sí, los primeros 4 pasajes. En el libro de Éxodo, capítulo 1, capítulo 16, versículo del 1 al 4, primeramente. La lectura dice así en el primer pasaje: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, un lugar, Elim, y vino al desierto de Sim, otro lugar, que está entre Elim y Sinaí, y da un periodo de tiempo. Oiga bien, a los 15 días, es importante este periodo, por eso lo subrayo para el estudio de hoy. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Sigo leyendo el 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Murmuraron. Versículo 3. Y les decían, aquí está la murmuración, y les decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón:
Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, recordaban ellos, cuando estaban como esclavos y trabajaban. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto. ¿Para qué? Para matar de hambre a toda esta multitud. Había una acusación seria contra Moisés y contra Aarón. Y Jehová dijo a Moisés, oyó Jehová, he aquí, oyó la murmuración, la queja. He aquí, responde, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo apruebe. Subrayo la palabra que sigue, lo apruebe si andan en mi ley o no. Ahí aparece la palabra ley. Es decir, el maná, el versículo 4 dice, el pan del cielo, que era el maná, después aparece en el estudio, ¿verdad? El maná, pan del cielo, maná. El maná, con la caída del maná, con la recibida del maná, el pueblo de Israel iba a tener una prueba con Dios. ¿Y qué prueba iba a ser? Referente a la guardanza de la ley de Dios, exclusivamente, lo vamos a ver más adelante, el mandamiento del sábado. Era una prueba. Miremos un poquito en el gráfico, en este mapa. El versículo decía que partieron de dónde, de un lugar que se llamaba Elim. Vamos a verlo por aquí, Elim. Por aquí está, lo vemos lo vemos ahí en el mapa, Elim, y hay un recorrido en esa línea roja. Miremos Elim hasta el desierto de Sim. Partieron de Elim hasta Sim, un desierto. Sinaí queda un poco para allá, ¿verdad? Miren, todavía está el trecho, el camino al Sinaí. Egipto queda aquí donde partieron ellos. Este es el recorrido hasta llegar al Sinaí. Ahí lo miran ustedes en imagen. Es importante esta imagen porque nos va a ayudar a captar. Ahora miremos, ¿qué podemos construir con esto? Sencillamente algo interesante. Este gráfico no es necesario que ustedes lo hagan, que ustedes le expliquen a alguien con un gráfico, no. Solamente es yo lo hago para ilustrarlo y que ustedes lo entiendan mejor. Mis hermanos que estamos aquí, mis hermanos que me están viendo. Es importante ver porque dice el versículo 1 que partieron de Elim al desierto de Sinaí, al desierto de Sim. Y ahí en el desierto de Sim es que se da el milagro del maná. En el desierto de Sim, es importante el desierto de Sim. Pero hay algo relevante. Dice, habla de un periodo de tiempo, me regreso. El primer pasaje dice que llegaron, dice, a Sim, ¿en qué tiempo? A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Vamos al mapa de nuevo, regresémonos. La tierra de Egipto es aquí, en el mapa, ¿lo ven? Y el primer lugar donde ellos salen, lo vamos a leer en la Biblia, se llamaba el punto Ramesés. Ya lo vamos a leer. Ramesés, parten de Ramesés hasta llegar al desierto de Sim. Pero aquí era el origen de su partida, la terminal iba a ser en Sinaí. Todo esto tenían que recorrer. Pero estamos en Sim ahorita, olvidémonos del Sinaí momentáneamente. Entonces, vamos a Números 33:3. Vamos a la Biblia, busquemos la Biblia, los que tenemos Biblia aquí nomás, los que no, pues solamente óiganos. Y busquemos en el libro de Números, capítulo 33, el versículo 3. Es importante este pasaje, nos va a ayudar a determinar algo relevante. Repito, Número 33:3. ¿Qué dice Número 33:3? Ahí está hablando de las jornadas de Israel, de la jornada que tuvo desde Egipto hasta el Sinaí. Dice de Ramesés 33:3, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron
los hijos de Israel con mano poderosa. Bueno, lo que me interesa a mí del pasaje, después se sigue leyendo de qué está hablando, es el punto de partida y la fecha. Esas dos cosas son importantes. Fecha y punto de partida están registrados en número 33.3. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, vamos a poner algunos detalles ahí, ¿qué día partieron ellos de Ramesés? Dice aquí el pasaje. ¿En qué día fueron? Aquí lo dice en el versículo 3. 15 días. ¿De qué mes? Del primer mes. Este detalle es importante. 15 días del primer mes. ¿Y qué día llegaron al desierto de Sim? Dice Éxodo 16.1, el 15 del segundo mes. Aquí están registradas las dos versículos que acabamos de leer. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay del 15 del primer mes al 15 del segundo mes? Ya tenían ese tiempo de haber estado caminando, viniendo desde Egipto hasta el desierto de Sin. ¿Tenían cuánto tiempo? Un mes. Es decir, cuando los israelitas murmuran en el desierto de Sin, tenían un mes de andar, de venir caminando sobre el desierto. Un mes, ya se les había agotado la comida y ya estaban en problemas. Un mes. Mire bien el milagro que ocurrió aquí y qué ocurrió después de ese milagro, la relación que hay. No me adelanto. Entonces, ya tenemos construido lo que necesitamos, pero necesitamos seguir viendo el desarrollo de estos pasajes de Éxodo 16. Muy bien. Entonces, quiero saber yo también un dato importante, relevante, en qué mes llegaron al Sinaí. Éxodo 19.1 me dice, busquémoslo. Éxodo, es importante ese dato, ya les voy a decir por qué es importante. Éxodo 19.1, busquémoslo. ¿Qué dice Éxodo 19.1? Me siguen, no los espero. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, oiga bien, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, de la tierra de Egipto, pues, en el mismo día llegaron ¿a dónde? Al desierto de Sinaí. ¿En qué mes llegaron al desierto de Sinaí? En el tercer mes. En el tercer mes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miremos, el 15 del segundo mes que estuvieron en Sim, 15 del segundo mes, para llegar al Sinaí llegaron en el mes tercero, el mismo día, es decir, el primer día del mes. La pregunta es, ¿cuántos días hay o cuánto tiempo hay entre el 15 del segundo mes y el tercer mes? La respuesta es 15 días aproximadamente. En otras palabras, después del desierto de Sim, los israelitas más o menos transcurrieron, la tradición dice unos 15 días, unos dice que 20, algunos. Pero nos interesa este dato, este detalle. Aproximadamente 15 días como mínimo. Este detalle es interesante y relevante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que después que ellos, vamos a leer los pasajes, si les estoy adelantando, después que ellos reciben el maná, junto con el maná, lo vamos a leer los pasajes, Dios les revela, o más bien les recuerda la observancia del sábado. Y a partir de ahí, oiga bien, no es a partir del Sinaí, cuando le dieron las tablas que comienza a guardar el sábado Israel. Este detalle es importante. No es a partir de que fueron dadas las tablas que Israel comienza a guardar el sábado como un mandato de Dios. No, es antes. Por lo menos guardaron 2 sábados antes de llegar al Sinaí, antes de ser proclamados los 10 mandamientos de Dios, inclusive el sábado. Relevante este dato. Entonces quiere decir que Israel guardó el sábado durante ese tiempo. Es relevante esto, porque este es un arma contra aquellos que dicen que el sábado fue dado por primera vez cuando fue proclamado en las tablas de piedra. Y eso no es cierto.
Y ya lo vamos a demostrar que no es cierto por el lenguaje expresado en Éxodo 16. Tiene un lenguaje rico en el planteamiento sabático. Ahí lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Vamos a avanzar, sí, por favor. Sigamos con los pasajes relevantes, para que miremos el lenguaje rico, esa relación que hay entre el maná y el sábado. Dios, por medio del milagro del maná, que era una verdad, quería demostrarle una verdad, recordarle una verdad más amplia que ellos tenían que reconocer, que era la guardanza del sábado. Leamos el versículo 5, quedamos en el 4, vamos al 5. Entonces Dios les dice, bueno, Moisés, va bien, lo voy a hacer llover pan del cielo, pues. Van a recogerlo. Y dice el versículo 5, en eso habíamos quedado, más el sexto día, en el sexto día, oiga bien, que iba a ocurrir algo en el sexto día. Prepararán para guardar el doble. Mira, Moisés, yo les voy a dar todos los días maná, pero hay algo que tienen que ver y respetar. El sexto día yo les voy a dar doble porción. Y Moisés no dijo nada, no cuestionó. Doble porción. Y dice el versículo 22, me traslado, ¿verdad? Que en el sexto día recogieron doble porción. Pero antes de llegar al versículo 22, quiero ahondar unos detalles que aparecen aquí. Lo vamos a ver con Biblia, no lo presenté en la diapositiva. Por ejemplo, en sus Biblias, los que tienen Biblia aquí estamos viendo, dice que les dio en la mañana, dice la Escritura, el versículo 12 dice que por la mañana les daba maná y por la tarde les daba carne, ¿verdad? Eso dice. Pero el versículo 15, el 14 dice que comenzó a caer el rocío. No voy a leerlo literal por el tiempo, hermano, si tuviéramos más tiempo, pues lo leyera literalmente. Dice el versículo 14 que comenzó a caer el maná. ¿Y cómo era el maná? Una cosa menuda, redonda. Dice, menuda, redonda. El versículo 15 viene, miremos la reacción de los israelitas. El versículo 15, este es importante esta reacción. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, los hijos de Israel cuando ven caer el maná, asombrados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Asombrado. ¿Qué es esto más bien? ¿Qué es esto? Asombrado. ¿Por qué se asombraron? No sabían qué era. Entonces, ¿quién les dijo qué era? Moisés les dice ahí. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os da para comer. Asustados, ¿qué es esto? Nunca habíamos visto esto. Y Moisés les tuvo que decir, muy bien. Entonces, después vamos al relato 22, al versículo 22, ese detalle me hacía falta remarcarlo. Bueno, recogieron, dice en el versículo 22, doble porción de comida, ahí aparece. Después el 23 me interesa, el 24 y el 25 porque hablan exclusivamente del sábado. Eso me interesa y lo vamos a leer literal. Después que ya obtienen la doble porción, la recogen el viernes, le recogen la doble porción, oiga bien este detalle, viene el 23 y él les dijo, Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová. Aquí viene, mire el mandato. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Me paro ahí. Pero ¿por qué Jehová va a salir diciendo que mañana es el sábado? ¿Acaso los israelitas ya le habían dado la ley de Dios? No se las había promulgado en las tablas, ni siquiera habían hecho el pacto. No es que no habían llegado ni al Sinaí, ni siquiera habían hecho el pacto. Pero Dios le está diciendo, mañana guarden el sábado. ¿Cómo es eso? Claro que tiene una explicación. ¿Cómo es eso? Sería para aquellos que argumentan que el sábado es desde el Sinaí para acá. Ahí encuentran una controversia seria, se encuentra. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, dice, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, lo que habéis de cocinar, preparación, lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y que versículo 25, y dijo Moisés, comerlo hoy, ya estando en el sábado, comerlo hoy porque hoy es el día de reposo, no lo vas a hallar en el campo ya. 6 días lo recogerá, más el séptimo día de reposo en él no hallará. Pregunto yo, Moisés le preguntó a Dios y los israelitas, ¿qué es el día de reposo?
Porque por el maná le preguntaron, como nunca habían sabido ni conocido el maná, ¿qué es esto? Dijeron del sábado los israelitas, ¿qué es esto? Y ahí, pero supuestamente para aquellos que creen y que dicen que el sábado viene desde la promulgación de la ley, ahí me tienen que dar una explicación. Los israelitas no se asustaron, ni protestaron. ¿Qué es eso? ¿Por qué doble porción el viernes? ¿Por qué? ¿Y por qué no cae el sábado? ¿Dijeron eso? Nunca dijeron eso. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque conocían el sábado. Pero vamos a seguir en el estudio. Versículo 28 es clave. Aquí vamos a la clave ya. Ustedes saben que Dios dio la orden, bueno, no van a hallarlo, pero ustedes saben como siempre el desobediente, siempre están los desobedientes, los rebeldes fueron a buscar el maná en el sábado. ¿Verdad? El versículo anterior a este, el 27, lo dice. No sé si es bueno leerlo, pues lo vamos a leer, porque es bueno para llevarlo consecutiva, ¿verdad? La secuencia. El 26, ya dijimos 6 días, lo recuerda, y el 27 dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger el maná, ¿verdad? Y no lo hallaron. ¿Cuál fue la reacción de Dios cuando fueron a recoger el maná y no lo hallaron? Dios inmediatamente reaccionó y le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Aquí está el versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo, le dice al pueblo de Israel, hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora viene la pregunta, ¿por qué dicen mis mandamientos y mis leyes si todavía no han sido proclamadas? No han llegado al Sinaí, están en el desierto de Sin, le faltan como 15 días por ahí para llegar al Sinaí, están en medio camino. ¿Y por qué le dicen mis mandamientos y mis leyes? ¿Acaso se las había dado? Es importante, hermano, esto. Miremos el análisis. Los israelitas no preguntaron ni cuestionaron como cuando miraron que cayó el maná. ¿Qué es esto, Moisés? ¿Qué es esto? Nunca hemos visto esto. Del sábado no dijeron eso. No dijeron, ¿y qué mandamiento es ese? ¿Qué mandamiento es el séptimo día? ¿Qué? ¿Por qué guardar un día? ¿Por qué? Si nosotros hemos sido esclavos, ¿por qué guardar un día? ¿Qué significa ese día? Dijeron a eso los israelitas. ¿Por qué no dijeron eso? Sencillamente, este es un versículo contundente y clave. Hermano, este versículo hay que manejarlo bien y asimilarlo bien y masticarlo bien, porque aquí hay mucha luz. Este versículo implica que el sábado ya era conocido. Sencillamente, ya era conocido. Sigamos, sí, porque todavía tenemos que dar más argumentos. La pregunta viene ahora, ¿y cómo conocieron el sábado los israelitas? Si ya era conocido, ¿cómo lo conocieron? Esa es una pregunta. Vámonos a la Biblia. Génesis 26:5, ¿qué dice? Recordemos algo, ¿de dónde vienen los israelitas? Su árbol genealógico. De Jacob, de Isaac, ¿y quién era el padre de todo? Abraham. ¿De dónde viene? De Abraham. Hay que buscar a Abraham. Hay que buscar a Abraham. Busquémoslo. Busquémoslo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, oiga, subrayado, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Otro problema. La Biblia no dice que Abraham guardó el sábado literalmente, pero con este pasaje sí. El que es un poquito inteligente puede entenderlo, pero el que no es inteligente no lo va a entender. Cuando hablo inteligente, el que no quiere, pues, aceptarlo. Eso me refiero. Para que entendamos el lenguaje. Ahí está claro. Miremos lo que dice el comentario. Este está claro explicarlo sin comentario bíblico, pero miremos lo que dice el comentario bíblico, que es lo que nosotros pensamos y sabemos. Ya en el lenguaje, en su lengua materna, en su lengua hebrea, que fue, miremos, mis estatutos. Cuando Dios dijo que Abraham guardó mis estatutos, ¿qué quiso decir? Las leyes ceremoniales dadas por Dios. Ah, pero alguien dice, ¿acaso Abraham? Si a Moisés fue que le dieron, fueron dadas las leyes ceremoniales, dice, hasta el tiempo de Moisés. No es cierto, ya lo estudiamos eso. Las leyes ceremoniales no vienen desde el tiempo de Moisés.
Vienen desde Adán, desde que el hombre pecó, desde la muerte del corderito. Ya lo estudiamos eso. Nada más que en el tiempo de Moisés se desarrolló el código de leyes, lo amplió Dios con santuario, con fiesta, pero las leyes ceremoniales en su forma sencilla existieron desde que el pecado existió. Por eso dice aquí, ahora, mis leyes, ¿qué significan mis leyes? Tanto las instrucciones éticas como preceptos ceremoniales y espirituales, ahí van todas las leyes ceremoniales y la ley de los 10 mandamientos. Este versículo, el comentario, este versículo incluye, oiga bien, la mayor parte de las palabras hebreas, estamos en la lingüística, entramos a la lingüística, que se refieren a la ley divina o mandamiento. De acuerdo al hebreo, la palabra ley es Torah. Ahí la palabra es Torah, pero alguien dice, la Torah viene desde Moisés, pero aquí me está diciendo que la Torah existía desde el tiempo de Abraham. ¿Cómo es eso? Porque esa es la palabra que usa en el original, Torah. ¿Es serio esto? Avanzo, hermano, podía explicar más, pero el tiempo vamos corriendo. Después voy corriendo al final. Abraham los observó diligentemente. ¿Qué observó Abraham? Los mandamientos, todos, leyes ceremoniales, leyes éticas, todo, el diezmo, la circuncisión, todos los sacrificios y los mandamientos de Dios por excelencia. Abraham los observó diligentemente, ya fuera que le llegaran directamente de Dios o que le hubieran sido transmitidos de generación en generación, ¿no? Generaciones pasadas. El propio testimonio de Dios dado aquí asegura, oiga bien este ejemplo, asegura, por ejemplo, que Abraham fue un fiel observador del sábado. ¿A dónde me dice que Abraham guardó el sábado? Literalmente no lo dice, pero si somos, como digo yo, inteligentes y entendidos y tenemos percepción, con solo que me digan mis leyes, ¿cuál es el corazón de la ley? De los 10 mandamientos, el sábado. Lógico, ahí no está explícito, pero sí está implícito, ahí está el sábado. Pero vamos a seguir dando más. ¿Cómo conoció el sábado Abraham, pues? Para que lo vayamos, por eso estos datos no es tanto relevante, con solo eso basta. Pero ¿cómo conoció Abraham el sábado? Bueno, vámonos a Adán primero. Conoció la ley de Dios a Adán, para que nos vayamos al origen. Sí, Adán conoció la ley de Dios. Vamos a ver este pasaje. Aquí está hablando en Oseas 6:7. Oiga bien, rapidito lo voy a hacer esto porque esto... En Oseas el capítulo 6, oiga bien, ¿de qué está hablando ahí la Escritura? Está hablando de la apostasía grande que había, la rebelión que había cuando Israel estaba dividido, el rey del norte, el rey del norte y el rey del sur. Los reyes del norte, el reino del norte y el reino del sur. O sea, las 10 tribus estaban en apostasía grande. Aquí dice que Judá también estaba en apostasía. Las 10 tribus son representadas en estos pasajes por Efraín. Miramos a leer el versículo 4, dice, ¿qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti Judá? ¿Ve? A los dos. Está hablándole a las 10 tribus por medio de Efraín, que era la que representaba, es decir, era la más apóstata, la más idólatra. Y está hablando de Judá, a las dos. A las dos le está diciendo que ellos violaron el pacto. Leámoslo. Dice el versículo 6:7, dice, más ellos. ¿Cuál ellos? Efraín, que era Israel, las 10 tribus, las tribus del norte, y Judá, el Israel dividido. ¿Ellos quiénes? Violaron. Ellos, como Adán, cual Adán dice, ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, quiere decir, violaron, y ahí prevaricaron contra mí. Pregunto, ¿este pasaje me está diciendo que Adán conocía la ley de Dios? Sí, me lo está diciendo aquí, porque está poniendo el ejemplo de que los israelitas de ese tiempo, representados por Efraín, que eran las 10 tribus, y representados por Judá, el reino del sur, eran violadores del pacto que habían hecho con Dios. Y ellos lo comparan, Dios compara a ellos, a esos dos entidades, a esas dos naciones, las compara con Adán. ¿Por qué las compara con Adán? Porque ellas violaron el pacto y Adán también.
Aquí lo dice. Entonces, si Adán viola un pacto y si Israel prevaricó y violó el pacto igual que Adán, y Adán entonces tuvo que haber pecado, ya lo sabemos que sí. Pecó, prevaricó, violó el pacto con Dios. Y si violó el pacto Adán, quiere decir que fue un violador de la ley de Dios. Y si violó la ley de Dios, quiere decir que Adán conocía la ley de Dios. ¿La conocía en tabla Adán? No. Fue escrita en su mente. ¿Cómo podemos decir eso con la Biblia para que nos ayude? Vamos a Romanos. Estaba escrita en su corazón, en su mente la ley, no en tablas de piedra. Miremos Romanos 2, 14 y 15, nos va a ayudar. Aquí en Romanos, el capítulo 2, en el capítulo 2 de Romanos es muy interesante, porque Romanos capítulo 2 viene hablando, ¿verdad? Voy a buscarlo. Ahí está hablando en Romanos capítulo 2, habla de la ley. ¿Verdad? Los versículos del 12 en adelante habla bastante sobre la ley de Dios. Y dice el 12, porque todos sin ley han pecado y sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Y después dice el 13 que no solo los oidores de la ley son justos delante de Dios, pero el 14 es lo que quiero llegar. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles son los que no conocen de Dios hoy, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15 es clave, mostrando la obra de la ley escrita en que en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Me paro ahí. Dice los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes eran y quiénes son ahora los gentiles? Los gentiles hoy son los que no conocen la ley de Dios. En ese tiempo también. Los que conocemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no somos gentiles. Entonces la pregunta es, nosotros sabemos como conocedores de la Biblia, de la ley de Dios, que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Dios, dice Romanos, ¿verdad? Esa va a ser la norma de juicio. Ahora viene la pregunta. Los gentiles, los que no conocen, los del mundo, pues los que no conocen la ley de Dios, ¿cómo van a ser juzgados si no la conocen? Sencillamente, por dos cosas van a ser juzgados. Romanos capítulo 1 lo dice. Uno es por la revelación de la naturaleza que Dios creó. No quiero entrar en ese detalle. Por todo lo que Dios reveló, demuestra que Dios es el creador y que Dios nos creó a nosotros y que tenemos que obedecerle a Él. Pero viene la otra, que es a la que quiero llegar. Van a ser también juzgados por la ley escrita en sus corazones, en la conciencia, la ley de la conciencia. ¿De dónde viene eso? Tuvo su origen en el Edén, cuando Dios hizo al hombre. En su corazón escribió su ley. Cuando el hombre cae y peca, casi fue borrada, pero no totalmente. Por eso dice, esa ley de Dios impuesta en el corazón. ¿Por qué? Miremos un ejemplo, después vamos a leer un poquito de escrito de Espíritu y Profecía. Ustedes se fijan, una persona que mata o asesina, pues mata a alguien. Después de esa persona haya sido porque haya sido remordimiento, lo que haya sido, sintió algo porque mató a ese. ¿Verdad que sí es? Aunque no conozca la ley de Dios. Algo le dijo que eso está mal. Aunque él no se arrepienta, pero algo le dice, eso está mal, aunque no se arrepienta. Pero hay una voz de la conciencia, como decimos nosotros así, secularmente, la voz de la conciencia, esa es la ley escrita en los corazones. Y ya vamos a descifrarlo mejor, pero estoy poniendo ejemplos. Otro ejemplo es cuando robamos, un ejemplo. Alguien que roba que no sea cristiano, también, porque tiene miedo que lo van a echar preso, pero alguien le dijo, ¿por qué robaste? Hay una voz que lo acusa de por qué robaste. ¿No ves a Caín? Había algo que lo acusaba. A él lo acusaba.
Y quiero leerles un poquito para que miremos y entendamos bien esto de la ley de la conciencia, la ley escrita en el corazón. En la educación, en la página 26 nos ayuda. Es decir, antes de entrar, todo el mundo, hermano, tiene algo, oiga bien, por muy mala que sea la persona, oiga bien, tiene algún rayo de luz que le llega de Dios o de Cristo en un momento determinado y hay alguito bueno la persona, esta cita lo dice. Esa es la que está actuando la ley de la conciencia, la ley escrita en los corazones, que casi está borrada en los seres humanos hoy. Por eso es que necesitamos, por eso necesitó Israel de las tablas, por eso necesitamos nosotros de la Biblia. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Aunque sea mundano, sea cristiano, es la luz. Así, por Cristo tiene vida todo ser humano. Así, por su medio, toda alma, hay que quitar la clave, toda alma, sea mala o sea buena, recibe algún rayo de luz divina. Por muy malo que sea, recibe. Esa es la ley que fue escrita. Casi fue borrada. En todo corazón, oiga bien, en toda mente, existe no solo el poder intelectual, sino también espiritual. Hay algo espiritual, aunque esa persona no conozca de Dios, hay algo espiritual que tiene de Dios, que lo hace discernir entre lo malo y lo bueno. Aunque escoja lo que él quiere, él escoge lo que va a hacer. Y aquí lo dice la cita. Sino también espiritual. Una facultad de discernir lo justo, sabe, el malo sabe lo que es justo. Aunque no lo haga, él sabe. Un deseo de ser bueno también a veces. Entonces, ¿Adán conocía la ley de Dios? Sí, fue escrita en los corazones, en el corazón de él. Y todos los patriarcas la conocieron porque Adán se la transmitió y también por la ley de la conciencia. Sigamos. Miremos desde Adán. Adán educó a toda esta generación que aparece ahí en la imagen, educó a Set, educó a Enoc, educó a Cainán y a los que siguen hasta Lamec, octavo la generación. ¿Qué le transmitió a Adán de la ley? Adán le transmitió. Adán guardó el sábado. Entonces, ¿qué les iba a enseñar a Adán a toda esa generación? A guardar otro día, a guardar el sábado. Porque en la cita que estudiamos ahorita de comentario bíblico que estábamos comentando 26.5 de Génesis, de Abraham, dice que Abraham la recibió o directamente de Dios o por la influencia, la educación de generación en generación. Y Adán educó a toda esta descendencia. Después del diluvio, ¿quién vino? Los hijos de Sem, los hijos de Noé. ¿Y quién fue el representante de todos? Sem. Y de toda esta generación, Sem educó a Arfaxad, y así vinieron, el otro educó a Sala, a Eber, a Pelec, Reu, etc. Y así vamos, miren, hasta llegar a Abraham. Abraham recibió desde Adán, mire cómo viene la descendencia. Fue la transmisión, aquí viene la transmisión de las cosas buenas, de la ley de Dios, miren, hasta Abraham. Abraham conocía el sábado. ¿Estamos claros? Aquí no hay nada. Si nos vamos con la genealogía, si nos vamos con la cronología, aquí se puede demostrar que Abraham guardó el sábado. Porque viene la descendencia de Abraham, de Adán, y Adán iba educando a su generación, y después del tiempo, antes del diluvio, después del diluvio vino la educación por parte de Noé, de sus hijos, principalmente de Sem. Y cada hijo de Sem, nieto, todos fueron educando a sus hijos, nietos y así sucesivamente. Después Abraham vino a educar ¿a quién? A Isaac, a Jacob. Después Jacob ¿a quién educó? A sus 10 hijos, a sus 12 hijos, perdón, que después estuvieron en Egipto. Pero ya esa generación que estaba en Egipto conocía la ley de Dios porque venían de Jacob. ¿Estamos claros? Aquí está todo ya el cuadro de uno solo, desde Adán hasta Jacob. ¿Qué les parece? Ahí está toda la descendencia. Toda la descendencia hasta llegar a Israel. La Biblia dice que Dios hizo un pacto con Abraham. Además de eso, Dios hizo un pacto con Abraham. Además de que Abraham conocía,
Dios hace un pacto. Y aquí en Génesis 12:7, cuando Dios le dice a Abraham, bueno Abraham, Abraham se llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Después le cambió el nombre. Mira Abraham, tenés que salir de ahí de esa tierra, tenés que irte a otra tierra, ¿verdad? Y ya le comienza a escribir, no lo leo literal, y ahí hace el pacto con él. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿verdad? Hacer pacto. Pero en Génesis 15:8 ahí aparece más literalmente la palabra pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y si hay un pacto, el pacto no tiene que ver con la ley de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 4:13? Vamos a leer. Vamos a leer Deuteronomio 4:13. Miremos bien, el pacto tiene que ver con la ley de Dios. Es interesante esto. Aquí lo voy a leer, me siguen por el tiempo. El 4:13 dice, en el contexto de Israel, y él os anunció su pacto. Oiga, su pacto os anunció, el cual os mandó a poner por obra. ¿Cuál era la base del pacto? Los 10 mandamientos, y lo escribió en tabla. ¿Cuál era la base del pacto? ¿Cuál es la base del pacto siempre? La ley de Dios. Entonces, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿lo hace en base a qué? A la ley de Dios. ¿Estamos claros? Porque en la ley de Dios están las condiciones del pacto. ¿Es así o no es así? La ley de Dios. ¿Cómo van a hacer el pacto sin ley, sin un estatuto? ¿Cómo se va a hacer un pacto sin un estatuto para hacer un acuerdo sin un escrito? ¿Cuál es el escrito del pacto? La ley de Dios. Ah, ¿era en tablas? No. Mente, corazón, la ley, escrita en el corazón. O a través de la voz que Él le dio, Él le habló. Hizo el pacto porque Él le habló. Ahí le habló, ahí lo dice que Él le habló. En el contexto de la circuncisión, ahí habla del pacto. 17:4 de Génesis, 17 del 10 al 11, dice en el 4 de aquí, mi pacto es contigo. Ahí está, mire, y serás padre de muchedumbre de gente. Y dice el 10, este es mi pacto. Y habla de la circuncisión, donde dice que va a ser circuncidado todo varón entre vosotros. Ese era el pacto, la circuncisión. Y ahí dice el 11 que va a circuncidarlo, el prepucio, pues, y ese pacto y esa circuncisión iba a ser señal del pacto. La circuncisión iba a ser nada más una señal del pacto. Pero sigamos, estamos con Abraham, ahora con Isaac, hijo de Abraham. Dios hizo pacto con Isaac, también, renovó. Muere Abraham, lo renueva con Isaac. Ahí está, mira su descendencia. Dice Génesis 26:3-4. Habita como forasteo, le dice a Isaac, en esta tierra estaré contigo, le dice, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y quita la clave, confirmaré el juramento que hice con quién, con tu padre, con Abraham lo hizo. El mismo pacto era, no es otro pacto, el mismo pacto, confirmación. Le dice multiplica el 4, dice multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Confirma el pacto con Jacob también. Génesis 28, del 12 al 14. Y soñó, y aquí una escalera que estaba, versículo 12, que estaba apoyada en tierra cuando Jacob iba huyendo, ¿se acuerda del pecado que cometió al engañar a su padre para obtener la primogenitura? Y salió huyendo, cuando iba en medio camino, ahí que iba huyendo, ahí se quedó acostado y ahí tuvo un sueño. Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ya sabemos que esa escalera representaba a Jesús, de acuerdo a los estudios que hemos tenido. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios, oiga bien, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Oiga, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, los 12 hijos, ¿verdad? Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, los 4 puntos cardinales. Toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué era necesario proclamar el sábado si ya se conocía?
Es verdad, ya demostramos que ya se conocía el sábado, pero ¿por qué era necesario hacer un pacto de nuevo con la nación de Israel y darles tabla y escribírsela en tablas de piedra y escribirla con el dedo de Dios? Si ya se conocía, ¿para qué si ya se conocía? Pero miremos la respuesta. Primeramente tenemos que irnos a una profecía bíblica que había. En Génesis 15:13 había una profecía bíblica con el destino de la descendencia digamos, los israelitas. Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, en ese tiempo de Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Oiga, tierra ajena, no la tierra que le prometió. Dice que la descendencia iba a morar en tierra ajena, que era Egipto, tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Había una profecía. Lo repite de nuevo en el Nuevo Testamento Esteban. Cuando mataron a Esteban, que dio aquel hermoso sermón, ahí Esteban lo menciona, el sermón antes de su muerte. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Vamos a ver el cumplimiento. Leemos el libro de Éxodo 1 y Éxodo 2, ahí habla del cumplimiento. Nosotros recordemos en la historia José, ¿verdad?, cómo llegó a Egipto. Y sabemos que José ahí sufrió mucho en Egipto, cuando llegó como esclavo, fue vendido por los hermanos, ¿verdad? La historia la conocemos. Después ahí en Egipto pasó José mucho sufrimiento, fue acusado falsamente, fue encarcelado, ¿verdad? Pero al final ahí José fue refinado su carácter. Ahí fue más que todo José preparado para una obra que tenía que hacer José, ahí en Egipto. Y la obra fue que José pues evangelizó a ese monarca de ahí, y no solo eso, que Moisés llegó a tener un cargo de excelencia, un gran cargo en el gobierno, ¿verdad? Y recordemos, la historia dice que hubo hambre en la tierra de Canaán, hubo hambre que sus padres, su familia, sus hermanos tuvieron que emigrar y llegar a Egipto y vivir ahí en Egipto. Después muere el papá y todos los hermanos con José viven ahí, se multiplican, eso lo sabemos, se multiplicaron y estaban haciendo una gran nación. Entonces ya muere, aquí dice que muere, en el versículo 6 dice que murió José, ¿verdad? Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los egipcios fueron muy grandes. El rey egipcio, el faraón egipcio era muy malo, porque él miró que esa generación, que esa gente era una gente muy inteligente, muy fuerte, y que se multiplicaban rápidamente y que estaban haciendo una gran nación. Y dice, estos nos van a quitar aquí nuestra nacionalidad, nuestra república, como cuando llega la gente, los indocumentados, la gente que llega a Estados Unidos. No es que los gringos, los norteamericanos se ponen un poco como enojados porque dicen, estos vienen a quitarnos, estos vienen a mandarnos aquí. Así estaban los egipcios. Bueno, esa es la historia, hay que leerla de eso, ¿verdad? Pero donde quiero llegar yo, dice que después de la muerte de José, ya los egipcios ya no vieron de buen agrado a los israelitas. Y los egipcios comenzaron a presionar, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, vino la esclavitud forzada, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual lo obligaban con rigor, con rigor. Pero vamos a leer en Éxodo 2, cuando viene después la liberación por medio de Moisés, va a venir la liberación, pero miremos antes la liberación, del 23 al 25, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó, aquí está la clave,
de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó que era pueblo de Dios. Y miró Dios a los israelitas y los reconoció. Ahora viene la pregunta, ¿por qué era necesario de nuevo proclamar el sábado si ya se conocía? Ya leímos el contexto. Porque los israelitas cuando estuvieron en la esclavitud, ellos conocían el sábado, conocían la ley porque les fue transmitida por Abraham, por Isaac, Jacob y toda esa descendencia, lo conocían. Pero cuando ellos fueron esclavos, ya no podían guardar esa ley porque eran esclavos. Un esclavo no tiene voluntad propia, no tiene decisión propia, no tiene libertad de expresar, no tiene libertad de actuar, no tiene libertad de hacer nada. Entonces no podían guardar la ley de Dios. Y cada día se fueron metiendo más a la idolatría. Siempre hubo un remanente, estamos de acuerdo. Pero la mayoría de los israelitas se metieron a prácticas paganas. Y mezclaban a veces las prácticas paganas. Vivían en la idolatría, vivían en la corrupción y perdieron de vista la ley de Dios y el sábado. Por eso Dios tenía que volvérselas a recordar. Y por eso grabársela en tablas de piedra. No es porque fue por primera vez. Esto es importante, hermano. Volvamos de nuevo a Éxodo 16, 28, a la pregunta. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué le dijo eso? Sencillamente porque, ¿qué quiere decir hasta cuándo? Como quien dice, ¿hasta cuándo van a estar violando mis leyes? ¿Por qué dice hasta cuándo? Porque eran violadores de la ley desde hacía tiempo. Entonces dice, implica que durante mucho tiempo habían quebrantado el sábado. ¿A dónde fue eso? En Egipto. ¿Hasta cuándo? Dice, si lo violaban allá, dice, ay, van a seguir violando aquí. ¿Qué implica esa palabra hasta cuándo? Y ay, ¿hasta cuándo va a dejar de hacer esto vos? Alguien le dice a alguien, ¿hasta cuándo va a dejar de hacer esto? ¿Por qué? Porque ya no aguanta, el hasta cuándo es algo que ya es repetitivo y que no aguanta de lo que se está haciendo. Entonces aquí Dios le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir quebrantando mis leyes, mis pactos? ¿Hasta cuándo? Claro, ya lo habían estado quebrantando todos esos años en Egipto. Entonces Dios hace un pacto con Israel, o sea, lo sabemos, Dios hace el pacto y ahí le dice, bueno, vamos a renovar el pacto. No es un nuevo pacto, es renovar el pacto que había hecho con Abraham y los antecesores. Y ya conocemos los versículos, ¿verdad? Éxodo 19, el 4 al 6, muchos hemos leído esos pasajes. Y ahí le dice, pues Dios le dice que guarden su pacto y que le establece condiciones. Primero hay una condición, Él le da la promesa, pero también le dice, ustedes tienen que obedecer para que sean mi pueblo. Eso quiere decir, ¿verdad? No voy a leerlo literal, el tiempo se acaba. Primera de Crónicas 16, del 15 al 18. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Miren bien de dónde viene el pacto perpetuamente. El 16 dice, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. El 16 dice, el pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Ahí viene, mire, el mismo pacto confirmado por cada uno de esos personajes. El Salmo 105, del 8 al 10, dice que se acordó para siempre de su pacto cuando Dios saca a Israel, versículo 8. Dice, vuelve a repetir las palabras que estábamos leyendo, pero el que más me interesa es, le estableció por pacto y por decreto, ¿verdad? Pero quiero leer, donde quería llegar es al 105, 43 y 45, este es el pasaje. Dice ahí que Dios sacó a su pueblo, ¿de dónde? De Egipto, con gozo, con júbilo a sus escogidos, y que les dio tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Por qué aquí está una de las razones por qué Dios sacó a Israel de Egipto. Ahí está subrayadito en el versículo 45. ¿Para qué fue? Para que guardaran las leyes. ¿Por qué? Porque no las guardaban. No guardaban el sábado, lo sacó para que guardaban la ley. Y hay otro pasaje que es más contundente. Deuteronomio 5:15, ahí lo dice claramente, una de las razones por las cuales Dios sacó a Israel de Egipto fue para que guardara el sábado. Aquí lo dice, miren, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Para qué te sacó? Aquí está la respuesta.
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el sábado. Yo te libero de Egipto, de la esclavitud, para que guardes mi ley, para que guardes mi sábado. ¿Estamos claros? Ya vamos terminando. Vamos con Job. Porque alguien dice, Job fuera un patriarca también, pero alguien dice, ahí no dice que Job guardó el sábado, pero sí, hermano. ¿Sabían ustedes que Job guardó el sábado? Job guardó el sábado, pero no dice literalmente guardó el sábado Job. Aquí está claro, sí, si estudiamos bien este pasaje lo entendemos. En el versículo 8 del capítulo, el versículo 4 del capítulo 8 dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Ahora, pecaron. Si aparece la palabra pecaron, es porque quebrantaron una ley. ¿Es así o no es así? Porque la Biblia dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Si dice que los hijos de Job pecaron, ¿por qué? Porque conocían la ley, por eso pecaron. Si no hubieran conocido la ley, no hay pecado. Entonces, al aparecer la palabra pecado, quiere decir que hay una ley. Quiere decir que los hijos de Job conocían la ley. Job conocía la ley y Job conocía el sábado. Pero hay un comentarista que se llama Adam Clarke, ya para ir terminando. Este Adam Clarke fue un teólogo metodista y erudito bíblico de Inglaterra, allá por el siglo XIX. Ahí está la fecha, 1760, más o menos 1762, 1832 vivió él. ¿Quién era este señor? Este señor era un erudito, prácticamente fue uno de esos que vivieron en Inglaterra, el tiempo que vinieron las colonias aquí a establecerse a Estados Unidos, de ese tipo de personas. La iglesia era de la iglesia metodista, de la iglesia donde estuvo Elena White. Pues este señor erudito, que no era ni adventista, ni existía en ese tiempo la iglesia adventista, ni existía la iglesia adventista, este señor erudito le dan mucho crédito los evangélicos, estudian sus libros. Es más, Uriah Smith, adventista, ¿verdad? Escritor adventista, en el libro de Daniel y Apocalipsis, lo cita mucho a Adam Clarke. Y los evangélicos lo citan. Adam Clarke tiene el comentario de la Biblia. Como el comentario bíblico que tenemos nosotros, él le escribió un comentario de la Biblia, como el comentario de los evangélicos que tienen a Matthew Henry. Igual, él era como Matthew Henry, este señor. Este señor era un erudito que sabía mucho y él escribió sobre el sábado. Miren lo que escribió. Sin existir los adventistas todavía, miren lo que dice aquí. El conocido autor metodista Adam Clarke declara que al hablar Job de la ley de su boca, demuestra que los hombres de su tiempo ya conocían la ley de Dios. Esto aclara que Bildad, el que le está hablando a Job, quien tampoco era judío, sino sudita, estaba consciente de lo que era pecado en la humanidad. Menciona Job 8:4. De manera que aunque no hay una expresión escrita de los mandamientos de Dios antes del Sinaí, una cosa es clara, los hombres antiguos conocían la ley de Dios. Ahora bien, si conocían la ley de Dios, dice él, no significa eso que conocían el día que fue declarado santo, es decir, apartado para el servicio de Dios. Mire, ni siquiera los adventistas, ni siquiera un adventista, diciéndolo. Terminando, tiempo se acabó. La Biblia nos proporciona suficientes evidencias para demostrar que el sábado fue un mandamiento dado solamente a los judíos. No, fue un mandamiento que fue dado no solo a los judíos. Eso lo hemos demostrado desde la semana pasada. Ya lo demostramos la semana pasada, que no fue para los judíos y no fue en el Sinaí tampoco. Tampoco para decir que la ordenanza de guardarlo fue después de la promulgación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Las evidencias bíblicas que hemos mostrado hasta hoy expuestas demuestran que el sábado fue guardado mucho antes del Sinaí. Ya lo sabemos pues desde Adán, que lo hemos venido demostrando. Vamos a terminar, el tiempo se acabó, vamos a orar para terminar. Gracias Padre Celestial a esta hora por haber estudiado tu santa palabra. Gracias por darnos esa revelación especial de tu palabra a través del estudio de la Biblia y de los escritos inspirados. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a receso pues.